También otras cosas que nos preguntábamos fuera de aire, digamos, porque cuando planteamos esto de la línea 137, como hablamos en la preproducción, preguntarles si también los hombres, porque por ahí se piensa muchas veces que solamente las mujeres, pero si los hombres también pueden realizar su denuncia, porque también hemos visto muchas veces que a los hombres también les cuesta un montón, así como decir no llores porque sos varón, les cuesta también denunciar, y si ustedes también reciben denuncias. Bueno, por ahí aclarar, como decía Gabriela, nosotros no recepcionamos denuncias. La línea 137 es una línea de emergencia que lo que hace es, una vez que recibe el llamado, asesorar, contener y acompañar. Tenemos un equipo de call, que es el que recepciona la llamada, y un equipo de brigada que puede ir hasta el lugar donde la persona está sufriendo esa situación de violencia, ¿no es cierto? También se pueden coordinar, como decía por ahí el compañero, de qué pasa de que la persona que sufre violencia va a denunciar a una comisaría, no le quieren tomar, le mandan de acá al juzgado a esto, hay como un manoseo y una revictimización en las personas que sufren violencia. Sí. La línea 137 también suele acompañar a esas personas, las busca desde la casa, la lleva a la comisaría pertinente, la más cercana a su barrio. Si en todas las comisarías tienen la obligación de tomar la denuncia, la línea 137 trata de articular con los organismos, digamos, más cercanos al domicilio de la persona que sufre violencia. Que cuando vos decís personas, también te referís a hombres. Hombres, sí. Okay. Volviendo a tu pregunta, si los hombres sufren violencia, cualquier persona que sufra violencia, independientemente del tipo de violencia que sea, puede realizar la denuncia. Por eso, insisto, en la línea 137 no recepcionamos denuncia. Puede realizar la denuncia en cualquier comisaría y tienen la obligación de tomarla. ¿Hay casos de violencia hacia los hombres? Sí, hay casos. Hay infinidades de violencia hacia un montón de personas de diferentes géneros, de diferentes identidades, y está bueno remarcar de que cualquier persona que sufra algún hecho de violencia tiene el derecho de denunciarlo. Por ahí nos pasa muchísimo también en la dirección. Tenemos un área que es de asistencia. La parte de asistencia es el trabajo en consultorio, la clínica, con las personas que inician tratamiento psicológico por muchas veces recomendación del juez. Una vez que hay una denuncia, el juez recomienda de que las partes hagan terapia psicológica como para paliar estos daños que pudo haber dejado estas situaciones de violencia. Y muchas veces también tenemos casos espontáneos de personas que por ahí también escuchando, por ejemplo, nos están escuchando hoy y ven que están pasando por situaciones que le hacen ruido, o ven que les atraviesan por ahí algún tipo de situación de violencia, pueden acercarse a la Dirección General de Violencia, donde se le va a hacer una admisión, y ahí también hay toda una cuestión en torno a la denuncia, ¿no? De que la persona llega y muchas veces todavía no está preparada para realizar la denuncia. Claro. Porque una vez que la denuncia también se efectúa, vienen todas estas cuestiones de si hay hijos de por medio, la prohibición de acercamiento, la cuestión económica. Entonces nosotros, por ejemplo, en la terapia psicológica, lo primero que tenemos que hacer es tener una escucha activa, empática, contener y no juzgar. Claro, justamente con respecto a esto, veía que hay diferentes tipos de violencia, ¿no es cierto? Que por ahí uno no las percibe, y me gustaría que por ahí lo remarquen, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de violencia, para que la persona también que nos está escuchando lo pueda detectar cuando lo está viviendo, ¿no? Porque muchas veces se naturaliza algo y entonces vos no tomás los recaudos. Es que por eso, por ahí las formas más visibles de violencia es la violencia física o la violencia sexual, o cuando hay amenazas, digamos, donde está visible este tipo de violencia, pero hay un montón de tipos de violencia. La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia simbólica, que también están como en cierto punto
invisibilizadas, ¿no? O naturalizadas. También nosotros hemos tenido personas que llegan a solicitar asistencia donde tenés que hacer un trabajo de psicoeducación o de empezar a marcar estas cuestiones o a que esa persona logre ver que está inmersa en un círculo de violencia, porque muchas veces repite patrones que lo ha vivido y en su casa era totalmente normal que no se lo solvente económicamente, que haya un maltrato psicológico. Entonces empezar a trabajar también y a desnaturalizar estas situaciones o estas conductas que muchas veces son aprendidas, ¿no? También la violencia, la violencia que vivimos en los medios hoy en día. Esa, por ejemplo, es lo que se llama violencia mediática. Fíjate que dentro de todos esos tipos que fue nombrándose, perdón, Sofi, estoy confundido con los nombres, perdón. De la noche. Es viernes. Ay, es viernes, por favor, entiendan. Sí. Bien, dentro de todos esos tipos que nombraba también hay subtipos que responden muchas veces al tipo de violencia simbólica. Por ahí a nosotros nos gustaría tomar un poquitito de profundidad con esto, que por ejemplo la violencia simbólica es algo que está presente en todos los signos que vemos en el exterior. Carteles, publicidades, frases, así sean videos cortos. Siempre la intención de todo lo que está a nuestro alrededor como información es comunicar. Y muchas veces es una de las violencias que más dejamos pasar porque uno no da cuenta, no conoce sobre ellas, pero está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por ejemplo, que un perfume tenga un cierto color o un cierto tinte para varones y para mujeres. Entonces eso podría ocasionar un momento de violencia debido a que si usas un determinado tipo de perfume, un determinado tipo de color. O por ejemplo en las publicidades cuando se pone a la mujer como un objeto de limpieza, de tener que cumplir con ciertos quehaceres. El otro día justo me acordaba, veía en Instagram que pasaban una publicidad muy vieja de la manteca Sancor, en la cual la mujer decía, bueno, le preparo los videos para mi queridito, decía así. Y no tenía manteca, se la prepara con margarina y cuando la pone en la mesa y cree que zafó la mujer, se la tira por la espalda. Y por ahí cuando le compartí esto a las chicas y hablábamos de esto, fíjate que eso era seguramente década del 50, 60, que eso estaba en televisión nacional. Sí, debía ser seguramente una publicidad que pasaba por todos los medios, pero ¿cómo no vamos a venir con muchas cosas arraigadas si hay muchas cosas que tal vez desde lo simbólico se ponía como un acto de chiste, en otras ocasiones porque el marido era quien debía educar a la mujer, o a su esposa, o a las niñas, o las mujeres cumpliendo un cierto rol? Entonces, ¿qué pasa? De ahí surge este símbolo, y a partir de ahí tenemos también una violencia que se puede denominar mediática cuando se visibiliza por primera vez, que dentro de ese ámbito también hay violencia. Pero fíjense, ¿hace cuánto esto ocurrió? Tal vez menos de 10 años seguramente, en que podemos comenzar a nombrar. Pero frente a ¿cuántos años atrás? Claro, ¿sí? De publicidad encima que tienen base que todavía se siguen utilizando porque uno ve, sobre todo en los productos de limpieza. No vas a ver a un hombre preparando un agua con lavandina, por ejemplo. Sí, ahora apareció Mr. Músculo. Mr. Músculo, eso explicaba Gaby, por ejemplo, en un seminario que tenemos ayer. Explica, por favor, porque es muy bueno. Es el hombre musculoso, él viene a salvar a la mujer que no sabe limpiar. Ella no sabe limpiar, entonces él la salva, ¿no? Y le enseña cómo lo tiene que hacer con Mr. Músculo. Pero fíjate que ahí está ese símbolo y a la vez está todo lo que se genera dentro de la violencia mediática, que es una forma de ponerle en muchas ocasiones de ningunear a alguien, ¿sí? Pero en ese ámbito del chiste, de la joda, bueno, esto es un programa, sigamos el itinerario, pero por ahí pensaba en lo siguiente. ¿Cómo no se va a hablar de una naturalización si durante mucho tiempo esto era parte de nuestra cultura? Y por eso a veces también lo que suele pasar es, ¿vieron esta pregunta que ustedes hicieron hace un momento? ¿Será que los hombres pueden denunciar? Bueno, esta temática genera en muchísimos ámbitos esto. No, pero el hombre también sufre violencia. No, pero la mujer tal cosa. O a veces te dicen, bueno, pero la mujer muchas veces finge cosas. ¿Y qué pasa? Sí, genera cosas porque al final parecería que estamos en la guerra de los sexos.
Claro. Sí, viste, como que bueno, tiramos acá para acá. ¿Y qué pasa? Esto es una realidad que nos atraviesa a todas las personas. Tenemos que ser seres humanos para estar tocados por esto. Sí. Y fíjate que ahí es donde se genera también esto mediático. Pero fíjense, hace muy poco es donde logra visibilizarse y ponerse en palabras sobre estos tipos de violencia. Una de esas es la mediática, que hasta no mucho no se tenía en cuenta. Inclusive sigue pasando. Por ahí sigue pasando. Estás dentro del chiste muchas veces, recurrente, porque todos los días levantarte a mirar un programa y que sea, por ejemplo, joderle a alguien porque por su forma física, como era todo el tiempo lo están naturalizando, y él también se toma como broma y no queda gracioso, o sea, bueno, eso es algo el humor machista en la televisión estuvo hasta el 2010, 2011, por ahí, que fue donde más siguió, y sigue naturalizado, porque todavía uno ve ahora en los pequeños reels que aparecen en las redes sociales de esos programas, y ve, no sé, 2 millones, 3 millones de me gusta, y da a entender que la gente le sigue causando gracia. Algo que naturalizaba una tendencia bastante bárbara del hombre contra la mujer. Y siguen esas cosas pasando, pero ahora más corto, porque con los reels se hace un consumo más rápido de ese tipo de actitudes, y se naturaliza también, y valida esto de decir, no, pero el hombre también. Y caemos yo creo que hay intenta caer en una deslegitimación del valor de la lucha, de la igualdad real, de lo que es la lucha de la mujer, que viene hace muchos años porque gana menos. Sin más, y a mí, yo soy mucho de estudiar los datos estadísticos, y este principio de mes se vio un dato estadístico que hablaba sobre el salario de la mujer, y el porcentaje que tiene brutal en ganar menos en contra del salario del hombre, haciendo el mismo laburo. Estamos hablando de un siglo donde se supone que estamos en una época donde somos todos iguales, y seguimos hablando que un hombre por sentarse 8 horas gana 238.000 pesos, por ponerte, y una mujer gana 200, entonces no hay igualdad, y no tiene fundamento esa desigualdad tampoco. Bueno, por eso todo lo que estamos hablando acá un poco nos remontamos a que la violencia, hasta no hace tanto tiempo, intrafamiliar, era una cuestión que estaba tratada de puertas para adentro, ¿no? Claro. De esto no se hablaba, era muy ámbito privado, ¿no? Cuando esto empieza a salir, y esto se empieza a hacer masivo, que es a partir más o menos de la vuelta a la democracia, ¿no? Con estas conquistas de derechos que empezaron a surgir a partir de la vuelta a la democracia, surgen políticas públicas que justamente responden a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el hombre no y la mujer sí? Claro. Bueno, justamente por esta brecha que hubo siempre, esta diferencia que hubo siempre a nivel cultural y social, de poner a la mujer por debajo del hombre, ¿no? Esto que hablamos siempre, el famoso patriarcado, que se lo toma como una bandera política, y que en realidad es una cuestión cultural desde que el mundo es mundo, ¿no? Claro. Pues junto con el capitalismo, junto con el contrato social, junto con un montón de cuestiones que vienen a lo largo de la historia, arraigados en la cultura y en la sociedad, y que hacen esta brecha. Entonces, bueno, ¿qué surgen? ¿Qué dicen los estados? Bueno, a ver, si somos parte de un todo, debemos tomar esto como políticas públicas, y ahí surge lo que es también en la provincia de Misiones la Dirección General de Violencia, ¿no? Claro. ¿Por qué surge y por qué decís, bueno, el hombre no y la mujer sí? Sí, el hombre también tiene su espacio, por supuesto. Nosotros tenemos en la dirección un taller que trabajamos con las personas que ejercen violencia, en este caso los hombres, también para tener un tratamiento de esos casos que por ahí no son tantos, pero que sí existen. Entonces tenemos una arista para tocar ahí. Y por el otro lado, lo que nosotros trabajamos, que es esto que decimos, ¿no? La mujer se la levanta un poquito, vamos a hablar de la equidad, ¿no? ¿Qué sucede con esta equidad que necesita poner en un pie de igualdad a la mujer junto con el hombre? Claro. Por todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no?